cuando ellos fueron enviados a la misión, le dijeron al padre que en algunos países era muy difícil trabajar ellos directamente con las mujeres, que por favor se apurara en fundar una congregación de mujeres para atender a las mujeres en los países donde ellos iban. Y ahí entonces se atrevió, porque ya habían unas jóvenes que estaban esperando que el padre Arnoldo se decidiera que las mujeres también somos capaces de ir lejos, de dejar nuestra patria, de trabajar, aprender otros idiomas, otras culturas y sobre todo de acompañar a las madres de familia, a las niñas y en general. Y ahí fundó las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Entonces, esta canción la hizo una de nuestras hermanas, yo la apoyé, es como nuestro lema. Ya la vamos a cantar mejor, para que se corre veloz, mensajeras del amor, anda a anunciar lo que te manda el Señor. Eres la luz que ilumina la ciudad, eres la sal que todos han de gustar. Arnoldo, el heraldo de la palabra de Dios, impulsa a sus hijas a proseguir la misión. Hoy como ayer, la misión gritando está: ven a sembrar, que la tierra es fértil ya. Es como fuego la palabra de tu Dios, hazla aprender, que arde en cada corazón. Arnoldo, el heraldo de la palabra de Dios, impulsa a sus hijas a proseguir la misión. Este es como nuestro sello, la misión para el servicio, donde quiera que estemos. Y dice, anda a sembrar, que la tierra es fértil ya. ¿Y saben cuál es la tierra? Ese terrenito. Ustedes. Mi edad es 84 y mi nombre es hermana Joanette Lang, L-A-N-G. ¿Y usted? Hermana Elin de Klinga. Ahora tengo 89 años. Muchas gracias. Buenos días. Buenos Mi días. nombre es Beatriz Anacidia y amigo Camilo Luna. Y vamos a hacerles algunas preguntas para que nos cuenten sobre su vida y bueno. Primero que todo, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cómo se sienten? Bien nomás. ¿Alguna Bien. emoción que le tienen? No sé. Yo también estoy muy contenta y tengo muy buenos recuerdos de la Ligua y tengo mucho cariño a la Ligua, al colegio. Me parece excelente. Ya. Una pregunta. ¿Dónde nacieron? ¿En qué lugar? ¿De dónde vienen? Yo nací en Tirol, se llama Pueblo Tirol y está en el norte de Italia, donde se habla alemán porque tiene una autonomía esa parte.
¿no? Me parece muy bien, Giselle. Yo nací en Austria y ingresé ahí al convento y estudié misa religiosa y tenía la ocasión de estudiar para profesora de básica. Y después ahí recibí destino para Chile. Ahí vino usted a ver el hermoso Chile de acá, ¿no? ¿Le gustó? Sí, yo estaba contenta y cuando llegué a Chile lo que quería conocer las costumbres, cómo se hacen las cosas aquí, para cuando me toque trabajar en el colegio, yo lo haga como se hacen las cosas aquí. ¿En qué momento de su vida se dieron cuenta que querían pertenecer a la comunidad sierva del Espíritu Santo? Prácticamente cuando nos dimos cuenta que debemos ser misioneras, esa es Sí. la vocación. Entonces me di cuenta por leer un folleto así de, creo que era de la Madre de Teresa, de que llegó a ser la generala después. Escribió muy bonito sobre la vocación misionera, y como ella era, y con esa, como había buscado mucho tiempo, ya durante toda la juventud busqué y recé. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo me pregunté, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Cómo va a ser? ¿Qué misión es mí? ¿Qué me tarea? ¿Qué me voy a encaminar para la vida? Reflexionaba. Leía también algunas revistas de la misión y ahí reflexioné y llegué a la conclusión, yo creo que el Señor quiere que yo me encamine hacia la misión, entregarme al Señor a su misión. Para ustedes, ¿cómo es la vida cotidiana de las hermanas en el convento? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se relacionan? No, usted permite. Yo entendí que le enseño. No. Yo estoy ahora en la enfermería, se llama esa parte donde atienden más bien las enfermas o necesitadas aparte, porque antes estaba así ya trabajando en adornar la capilla, la sacristía de la iglesia, pero ahora, después de que me caí, me operé, no podía seguir haciéndolo, tengo que estar contenta que pueda seguir moviéndome en la silla de ruedas, así que estoy atendida arriba en esta enfermería. Ahí estoy con otra hermana que es dependiente en todo y con ella me atienden las enfermeras, digamos. Bueno, la vida, como pregunta, la vida en el convento. Bueno, en la mañana primero a uno se dirige al Señor en una oración, meditación. Asistimos a la Santa Misa y después nos dedicamos al trabajo o lo que sea. Yo encuentro ahora en este momento ya, yo estoy jubilada porque ya tengo 89 años y entonces tengo más posibilidad y yo me pregunto qué puedo aportar para las hermanas que están trabajando. Entonces yo estaba haciendo tarjetas, diferentes cosas que pueden servir. En una primera instancia ustedes se dedicaron a trabajar con personas enfermas, ¿cierto? Yo no. Ustedes no, No. la congregación. ¿Nos puede contar un poquito de ese periodo de la congregación trabajando para el hospital en este caso? Aquí en Chile. Sí. Sí, había una epidemia en Chile y entonces se pidió a enfermeras para que vengan a trabajar en Parosluco. Y había varias hermanas que realizaron un buen trabajo, incluso, bueno, hace varios años, bueno, hasta la fecha que ellas podían trabajar.
y todavía estoy en contacto porque ellas que trabajaron con nuestras hermanas se comunican conmigo y preguntan cómo estamos nosotras, porque recuerdan que tenían un muy buen ambiente de trabajo cuando estaban las hermanas. Uno estaba en la sala de operación, otra en diferentes lugares. ¿Por qué decidieron dedicarse a la educación? Yo encontré que es muy importante ahí preocuparse qué voy a hacer de mi vida, prepararse para la vida y compartir, buscar junto con las jóvenes y el cariño que yo tenía también a los niños, a los que estaban en formación. Me motivó. Yo, como había estudiado para profesora, pensé, si me ocupan como profesora está muy bien. Y en realidad en Chile enseguida pidieron, justamente en la Ligua, les faltaban profesoras y me pidieron incluso más de lo que yo podía casi, porque en primer año básico sí. Me quedé bien a enseñanza básica, pero faltaban profesores para artes plásticas también. Y ahí me costó aceptar. Pero bueno, me dediqué después al resto a educación general básica, porque siempre faltaban profesoras, tanto en la Ligua como después más tarde en el otro lugar, en el sur, donde trabajé muchos años. ¿Qué las llevó a fundar el colegio de nuestra comuna? En la Ligua. En la Ligua se fundó el colegio porque el padre Jaramillo, que era párroco en Chincolco, él, había una, la hermana Silvia, antes se dice, que era de allá, el párroco dijo que es necesario que haya una institución religiosa en esta región, que no había, que es tan importante eso. Entonces él se dirigió a la congregación, en varias ocasiones se pidió que por favor fundamos en la Ligua, porque es un lugar bien importante, central, y fundar un colegio. Y ahí las hermanas fueron a la regional, ellos fueron a la Ligua y se dirigieron había religiosas en el hospital, conversaron con ellas, las orientaron y las motivaron. Y con el párroco y él también, el padre Ángel Flores, estaba tan feliz, dijo que es tan importante que haya un colegio de religiosas. Y cuando lo supo el obispo también dice, por fin hay un colegio católico. Y también el primer año, los primeros 2 años, el obispo cada vez que fue a la Ligua visitó a las hermanas. También el gobernador fue a ver a las hermanas y cuando vio el colegio y se informó cómo funciona el colegio, enseguida inscribió a su hija de 5 años para el año siguiente en el colegio. ¿Ustedes recuerdan cómo era la Ligua antes, cuando recién partía lo del colegio? Bueno, cuando yo llegué en el año 63 a Chile, en el año 64 me tocaba trabajar en el Colegio Verbo Divino aquí en Santiago y 67 me pidieron que yo asuma el colegio, la dirección del colegio en la Ligua. Y ahí estuve 2 años y yo recuerdo que la acogida que recibí en la Ligua de los apoderados, de las alumnas,
Ahí en este primer tiempo había incluso niños varones en los primeros cursos. Era una experiencia muy linda. Y también había internos, entonces ahí un ambiente muy, muy favorable. Y me gustó mucho. Hice todo lo que podía para realmente motivar y preparar las alumnas para la vida, pero estuvo 2 años nomás. Y más tarde me tocó nuevamente, ahí estuve 3 años, que era 75, 74, 75 por ahí, 3 años. También como tenía que asumir la dirección del colegio, ahí trabajamos mucho y muy lindo realmente. Y las alumnas también, ahí se podía lograr mucho con ellas, tenían mucho interés. Y una de las exalumnas que yo creo que es muy conocida en la Ligua de mi tiempo es la Viviana Hernández, que era muy buena para la música, para el canto. Ella estudió después en Austria y estuvo también un tiempo en Roma y regresó a la Ligua empezó un conservatorio. Ahí también le pueden preguntar la experiencia que ella tenía de mi tiempo. También alumnas de internas, unas también que, mire todas, pero yo no me recuerdo los nombres, pero de Longotomo también unas, la Carmen Gloria Tapia y la María Eugenia, muy buenas alumnas que tenía muy buen contacto. Y en ese tiempo, también lo que a mí me llamó mucho la atención eran las exalumnas. Las exalumnas estaban tan unidas con el colegio, se reunían regularmente en el colegio, compartían sus experiencias de vida y también formaron un equipo de teatro y hicieron presentaciones ahí en el salón, no sé, de la municipalidad, que todo el pueblo podía asistir al teatro, ver de primera calidad el teatro, incluso fueron a Chincolco a presentar sus obras. Muy bueno. Y también ellos ahí combinaron mucho ahí y se interesaron mucho por el colegio. Y lo que yo recuerdo también de los años ahí, sobre todo los primeros años, ahí no estuve yo, pero después se trataba también que las manualidades que hicieron las alumnas estaban muy valorados. Sí. Yo tengo un pequeño detalle, como preguntaban, ¿cómo era la Ligua? Bueno, antes del terremoto todavía habían muchas casas de adobe, el mismo colegio igual, y por eso las partes que eran de adobe se cayeron en el terremoto, y por eso también se dañó el colegio y había que edificar una buena parte de nuevo, que es donde estudian ustedes. Eso antes, así que el mismo, los adobes que se cayeron en el terremoto, naturalmente despidieron mucho polvo. Me acuerdo que apenas pudimos salir por el pasillo a encontrar afuera en el terremoto. Bueno, la parroquia también se dañó mucho, así que también se edificó en parte de nuevo, creo yo. Eso en cuanto al adobe. ¿Ustedes cuando fueron al colegio se recuerdan quién era la directora? Bueno, yo tenía que asumir como directora. O sea, usted era nuestra directora en su momento. Claro, la primera vez y la segunda vez. Yo tenía que hacerme cargo del colegio. En el año 64, cuando yo llegué, estaba su hermana Julia Elena, una argentina. Ella era la superiora y directora. Por lo que nos han contado, el colegio antes era mixto.
Sí. ¿Por qué decidieron hacerlo solamente de mujeres? Mire, era cuando era mixto, era cuando fue la primera vez. Entonces había unos niños hasta tercero básico nomás. Yo también les hice clases a ellos, muy entusiasmados. No eran muchos, pero unos pocos. Y ahí hasta el tercero básico. Y después, no sé, no estuve allá cuando se hizo el cambio. Bueno, en este caso hay que hacer un cambio en la construcción también, en todo el edificio, algunas cosas. Yo tengo un detalle para el primero básico. Por lo demás me acuerdo que eran solamente niñas, pero me acuerdo de un dato de que cuando hablé algo en la clase de religión, un niño dijo, yo creo, y ese me recuerda, era José Saavedra, que dijo así abiertamente delante de los demás chicos, yo creo. Y ese me quedó en la mente y me daba como un consuelo que hay niños que abiertamente creen en Jesús, que para eso venimos nosotros a darle a conocer a Jesús, darle la formación en la fe, en la confianza, en el amor a Dios. Esta es la pregunta que varias alumnas les harían. Todas quieren saber esto. ¿Volverían a hacerlo mixto? Yo creo que en este caso uno tendría que ver el ambiente, todo se tendría que hacer algo así de lejos, no podría decir así nomás. Yo prefiero siempre de informarme y ver ahí qué conviene, si están las condiciones o no. Queríamos saber cuál es el legado que ustedes quisieran mantener en las próximas generaciones. El legado para que dejamos para... O sea, ¿cuál es el legado que usted quiere que se mantenga después de muchos años? Al colegio, a la juventud que sigue estudiando. Sí, no solo. Se sigue manteniendo la fe, la esperanza en Dios, la vida junto a la iglesia. Bueno, la formación de por sí el colegio lo trata de dar, pero de mantener la fe, la iglesia, para el futuro, porque no solamente la ciencia da sentido a la vida, sino también la fe, la confianza en Dios y el servicio a los demás. Cuando se sirven los demás, da alegría. Eso. Bueno, el legado que yo dejaría es que realmente que las alumnas se dedican bien al estudio para que se preparen bien para la vida y que puedan seguir estudiando una profesión, que sean también en cuanto a comportamiento, a cuanto a sus relaciones con los demás, que realmente ahí den también importancia de tener así realmente una buena formación como persona. Comprender a los demás bien y a tratar bien, no siempre exigir, sino cuál es mi deber, qué me toca a mí aportar. Y así tratar que realmente que haya siempre mejores relaciones y así buenos aportes, siempre positivo. Y lo que encuentro muy importante, también fundamental, es la fe en Dios. Si ahora yo tengo más tiempo ahí, cada día así escucho así un comentario del Evangelio, la importancia realmente de conocer a Jesús y el amor que Jesús nos tiene. Es increíble. Nos preguntamos nosotros, Él nos quiere tanto y en todo momento. ¿Qué hago yo para responder a ese amor? Yo incluso estaba haciendo tarjetas donde dice que cuánto nos quiere Jesús. Entonces, ¿qué hago yo para responder a ese amor? Es también ser buena persona con los demás. Agradecemos mucho
su información, los relatos, la historia, los chistes, su participación, el querer hacer la entrevista. Ya, muy bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela, un gusto. Me gustaría Buenos saber días. sus nombres. Los nombres Sí, nuestros. Ah, ya. empieza. Bueno, yo soy la hermana Luisa Wilmer, yo soy misionera alemana en Chile, ya muchos años. Y yo, María Adela Muñoz, chilena, de la 10ª región, o sea, región de los lagos. ¿Cuál es el origen de la congregación? El origen de la congregación es alemán, pero la congregación fue fundada enseguida ya en Holanda, es decir, casi nacimos multinacional o internacionalmente. Y de ahí se extendió sobre los diferentes continentes. El primer país de misión fue Argentina, después las hermanas fueron a la China y después se fueron a Togo. Y así se fue extendiendo sobre los 5 continentes la congregación. Y en Chile llegaron en el 1934. Sí. Febrero de 1934. 16 de febrero. Sí. ¿Cuál es su edad? Yo tengo 82 años. ¿Y usted? Y yo 83. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a la congregación Siervas del Espíritu Santo? Ya son 50 y... ya tengo que calcular. Entonces, son 55 años en la congregación. Y yo 63. Perfecto. ¿Por qué decidieron consagrar su vida en esta obra? Eso tiene que ver con el llamado del Señor, tiene que ver con la vocación que uno siente. Yo recibí la primera comunión, ya tuve la inquietud de sentirme atraído por el amor de Jesús, quería responder a eso y tenía diferentes posibilidades de ingresar a otras congregaciones, pero me gustó la congregación de las misioneras Siervas del Espíritu Santo por ser misioneras en diferentes países. Entonces, por eso yo ingresé a esta congregación. Bueno, para mí fue como algo espontáneo. La única congregación que yo conocí, que eran mis profesoras en el colegio de Fresia, y me entusiasmó mucho como ellas contaban las experiencias de las hermanas que estaban en otros países. Y bueno, viendo también cómo las hermanas se preocupaban de no solo de dar clases, sino de salir el día sábado y domingo, se iban a Beatas o Polizones, los alrededores. Misioneras que no estaban solo contentas con dar clases, sino que iban a otros lugares, sobre todo donde era más difícil que llegara el sacerdote. Entonces, enseguida nació en mí como espontáneo eso, yo también quiero ser misionera, y cuando nos llegaban las revistas de las misiones, me llamaba mucho la atención los niños de África. Y yo quería ir algún día a África y con ese sueño ingresé a la congregación. ¿En qué países está presente la congregación? En total son 62 países, parece, si no me equivoco. No Algo sé. así. ¿Me podría mencionar alguno? En Latinoamérica estamos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Bolivia, en Ecuador, después en Cuba y en el norte en Estados Unidos. México. México también, ya. En África estamos en Ghana, en Togo, en Mozambique, en Sí, Zambia. Zambia, en Sudáfrica. Después estamos en Asia, en India, en
en China, en Taiwán, en Indonesia, Japón, Indonesia, Filipinas, en Australia, Oceanía. También, sí. Y Y en Europa, naturalmente, en varias partes. ¿Qué labores realizan en el extranjero? ¿Están dedicadas a la educación o a otras labores? ¿Tú quieres? Depende de la situación del país o de la historia por la que nosotros llegamos, con qué objetivo se pidió a las hermanas. Por ejemplo, dijimos ya que las primeras fueron a la China, porque allí, sobre todo, la evangelización, la primera evangelización, como no es un país cristiano, la impartían los hermanos del Verbo Divino, pero no podían ellos trabajar con grupos de mujeres, por la cultura no les permitían. Entonces ahí fueron nuestras hermanas. Después en Argentina, que fue el segundo lugar donde vinieron, habían emigrado muchas familias de Europa y no tenían en primera instancia como colegios que tuvieran, o escuelas que tuvieran enseñanza en el idioma materno o paterno, así que pidieron para la educación de las jóvenes que venían emigrando de Europa, y lo que se llamó en Argentina las colonias de Alemania, aunque también hubieron colonias de Italia, y era para la primera formación, educación cristiana de las jóvenes o los niños, de manera que se formaran, siguieran la tradición de sus padres allá en Europa. En África, ya. ¿Cuáles fueron los principales objetivos en fundar nuestro colegio y se mantienen hasta el día de hoy? Bueno, ya en cierto modo lo contestaron las hermanas anteriormente, porque el principal motivo era por el deseo de Monseñor Jaramillo que hubiera un colegio católico en la región de Petorca. Entonces, porque no había. Entonces las hermanas fundaron en La Ligua porque era la ciudad más grande, más central, y era para la educación de los niños y jóvenes de esta región. Y una formación integral, una formación de buen nivel académico, pero también con énfasis en los valores cristianos, en que las personas fueran educados en la fe y así fueran buenas personas, aportaran sus talentos y sus dones a construir un mundo mejor. ¿Has notado algunos cambios en las actuales generaciones? Sí, bastante. Claro, como es a todo nivel, ¿no? En todos nuestros colegios y en nuestra sociedad, en todo el mundo puede decirse, ¿no? Por el momento hay otras prioridades, hay una secularización que va cambiando la mente de muchas personas, los valores ya no son los mismos que nosotros considerábamos. Y claro, a veces nos dicen que tal vez somos demasiado exigentes, por ejemplo con la juventud, que quisiéramos que recuperaran algunas cosas de antes. No todo lo de antes es bueno, pero tampoco no todo lo de ahora es bueno, pero en general hay como un vacío de lo trascendental, de la búsqueda de Dios, un vacío de la razón por qué yo vivo, o falta como un fundamento que a mí me haga feliz, ¿ah? Y se busca entonces en muchas otras instancias o en otras áreas, en otros ambientes o culturas. Está la modernización, ¿no? Con todo lo que hoy día nos trae la informática, todas las redes sociales, en fin, hay un mundo de cosas nuevas que son como, bueno, en principio son interesantes, ¿no? Pero cuando se llega al extremo de darle un valor absoluto a lo que no lo tiene,
es ahí donde se produce un poco la desorientación. ¿Qué es lo central en mi vida? ¿Qué voy a seguir en el futuro? Y por eso entonces nuestros colegios ahora como que están pidiendo una reforma, no en el sentido de querer imponer lo antiguo, sino qué es lo principal, por dónde vamos a seguir de manera que nuestra juventud y nuestras futuras familias encuentren como la razón de su existencia, un motivo de buscar, de alguna manera, aunque sea con sacrificio, la felicidad. Justamente el sacrificio es una palabra muy extraña, ¿no? Se quiere lo fácil, lo que esté más a mano, aunque a veces falta la motivación, el fundamento, ¿por qué lo hago? ¿Qué desafíos se enfrentan desde su perspectiva hoy en la educación? Hay muchos desafíos, muchísimos. Para mí, importantísimo el rol del profesor en el aula. La educación se levanta o cae con el profesor en el aula y también con la colaboración, el empeño de los estudiantes. Tiene que ser un trabajo colaborativo, un trabajo en común. Naturalmente también el equipo directivo tiene que orientar, supervisar y enmendar muchas cosas como para ir orientando la marcha del colegio. Son realmente, especialmente también después de la pandemia, hay mucho más desafíos que antes, porque hay vacíos, por la pandemia no se logró muchas metas que normalmente se hace, además se produjo un problema mayor en convivencia, lo que ustedes mismos deben sentir también, porque hay más agresividad, hay más dificultades en las relaciones, que normalmente le echamos la culpa a la pandemia, ahora, ¿no? Porque ahora es más notable que tiempo atrás. Y también ahora hay nuevos desafíos porque tenemos el programa de integración escolar, que son estudiantes que tienen necesidades transitorias o permanentes, que da también un esfuerzo especial para ir integrándolos y también en cuanto a convivencia, en cuanto a logro académico. ¿Algún mensaje que les gustaría dejar a las futuras generaciones? María Elena. No sé si mensaje, hay tantos, ¿no? Sí, y a mí me preocupa en realidad el rol de la familia. Ha cambiado mucho la imagen de la familia o la estructura de la familia por todo lo que ya se mencionó, ¿no? El cambio de la sociedad, las secuelas de la pandemia. No es bueno comparar, pero uno como que tiene en la mente un ideal de familia en cuanto a diálogo, cariño mutuo, lo de la escucha, el respeto mutuo de los padres para los hijos, de los hijos para los padres. Y muchas veces cuando ya se llega al colegio, se supone que ya hubo una primera educación en el hogar y tal vez eso se está echando de menos. Dice, bueno, lo voy a mandar al colegio, allí aprenderá los buenos modales, las buenas costumbres, pero ya se perdió un tiempo, porque hoy día los niños nacen ya con una inteligencia y muchas cualidades que nosotros cuando en nuestra época como que no captamos eso del ambiente. Hoy día hay muchas ventajas y muchas ayudas como para el desarrollo de la personalidad,
de la inteligencia y de la misma persona. Entonces, eso de creer en mi propia persona, de todas las cualidades que yo tengo, de saber cultivarlas, pero también apreciar las de mi vecina, las de mis compañeras, como para ir complementando esto de las relaciones interpersonales, así como de entrega, de solidaridad y de mutuo cuidado de unos por otros. Para mí como que esto de las relaciones humanas es fundamental. Claro, nosotros decimos humana, pero en el ámbito nuestro agregamos las relaciones que nosotros podemos cultivar que son parecidas a las de Dios, porque nosotros somos imagen de Dios y tenemos todos algo de divino y a veces no lo creemos o no lo queremos demostrar. Ese sería así como a grandes rasgos. Muchas gracias. ¿Eso sería? Sí, ¿y usted no quiere dar algún mensaje o algún Bueno, saludo? sí, yo creo que es muy importante de que la juventud actual se dé cuenta de su aporte que les toca hacer al mundo actual, al mundo futuro, porque nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos tratado de hacer lo que se puede humanamente, seguramente hay fallas y hay limitaciones, pero ahora les toca a ustedes. Y importante de que tengan en mente y como meta de que aporten al bien, tanto en las relaciones, como dijo la hermana María Adela, como en el progreso, como en la justicia, en mayor equidad, en que los que son menos favorecidos puedan también superarse, que logremos lo que en el fondo Dios espera de la humanidad y Dios ha puesto en la humanidad. Que no olvidemos de que estamos aquí con una tarea, con un fin para ir colaborando que el reino de Dios se haga realidad. Muchas gracias. De nada.